Este tipo me robó descaradamente en Bogotá. Subirme a su taxi en la noche después de un día agotador resultó ser el peor error de mi viaje a Colombia. Esto pasó en la estación del teleférico de Montserrat, uno de los lugares más visitados de Bogotá. Les cuento cómo sucedió todo para que no cometan el mismo error que yo. Llegué a Bogotá llena de entusiasmo, cautivada por esta vibrante metrópoli que lo tiene todo. Tras un día explorando la ciudad, subí al teleférico hacia el Cerro de Montserrat, uno de los puntos más emblemáticos y turísticos de Bogotá, para disfrutar de sus impresionantes vistas. Sin embargo, no había logrado adaptarme a la altura de Bogotá y sufría de mareos y náuseas intensas, especialmente después de subir a Montserrat. Cayendo la noche, debilitada y deseando solo descansar, bajé del teleférico y sin la paciencia para estar esperando un Uber, opté por el primer taxi disponible. El taxista, un hombre mayor con barba blanca, parecía amable y se ofreció a llevarme al hotel que me hospedaba cerca del centro comercial andino, aproximadamente a unos 25 minutos de distancia. Aunque el costo normal es de más o menos de 25.000 pesos colombianos, él me cobró el doble. Muy cansada para negociar, simplemente accedí y me subí al taxi, sin sospechar lo que estaba por venir. En el taxi luché por mantenerme despierta, pero finalmente cedí al cansancio y cerré los ojos brevemente. El taxista, notando mi estado, rápidamente inició una conversación amena que no sospeché formara parte de su estrategia para ganarse mi confianza. Mientras recorríamos Bogotá de noche, me ofreció un tour por los sitios que pasábamos, contándome datos históricos y detalles sobre la vida en la ciudad. Su amabilidad parecía sincera e incluso recomendó un restaurante del jugador James Rodríguez cerca del hotel. Al llegar frente al hotel, saqué un billete de 50.000 pesos colombianos para pagarle. Me estaba despidiendo y agradeciendo por el tour cuando él me detuvo diciendo que le había entregado un billete de 5.000 pesos. Sorprendida tomé el billete de vuelta y efectivamente eran unos de 5.000 pesos. ¿Sería posible que el cansancio me estuviera afectando tanto? Estaba segura de haberle dado el billete correcto. A pesar de la confusión, no desconfié del amable señor y disculpándome le dije que el cansancio me estaba afectando la percepción. Sin embargo, ya no tenía suficientes billetes colombianos. Solo me quedaban $35, así que con cierta pena saqué un billete de $20 y le dije que se quedara con el cambio, ya que eso cubría casi el doble de la tarifa que había cobrado. Pero entonces sucedió de nuevo. Él afirmó: «Hey, me estás dando un billete de $1». Increíblemente confundida exclamé: «¿Cómo? No puede ser posible. ¿Estoy perdiendo la razón?». No entendía si la altura estaba afectándome tanto, pero estaba segura de que le había dado uno de $20. «¿Se habrá caído?», le pregunté. Él insistió que solo le había dado $1. Confundida y verificando el billete que efectivamente era de $1, comencé a dudar de mi cordura. Él sugirió revisar sus bolsillos para probar que él no tenía el billete, algo a lo que obviamente me negué. Ante su insistencia no tuve otra opción que pagarle de nuevo. Solo me quedaban $15, que eran suficientes para cubrir la tarifa, pero él afirmó que solo recibiría 3.000 pesos por dólar en la casa de cambio, lo cual sabía que era falso, ya que la tasa real era de aproximadamente 3.800 pesos por dólar. Exhausta y abrumada con mis emociones, terminé entregándole todo lo que tenía, incluso algunos lempiras que llevaba para poner fin al encuentro. Resulta que este taxista era tan hábil que cambiaba los billetes rápidamente sin que me diera cuenta. Al salir del taxi confundida y mareada, la indignación me invadió al procesar cómo había ganado mi confianza e hizo que dudara de mi cordura por el cansancio, aprovechándose de mi vulnerabilidad como turista. Al llegar al hotel me desplomé en la cama sintiéndome impotente y engañada por alguien que parecía confiable. La impotencia y las ganas de llorar me abrumaron. En ese momento solo quería regresar a mi país y prometer nunca volver a Bogotá. En ese momento la rabia me consumía, pero eventualmente reflexioné. El taxista me había robado cerca de $50, pero por suerte no sufrí ningún daño físico. Pudo haber sido peor, y al final seguí el consejo del taxista que me robó y fui a conocer el restaurante de James Rodríguez. En ambientes, yo te lo estoy viendo y estoy haciendo lo mismo. Con
Comparto esta experiencia para alertar a otros y prevenir que la conducta de unos pocos dañe la imagen de Bogotá y Colombia. No deseo que los turistas se lleven una mala impresión de esta hermosa ciudad. A pesar de no haber captado el incidente en cámaras, he recreado digitalmente el rostro del hombre. Traté de obtener ayuda de la administración de Montserrat para identificarlo, pero no tuve éxito. Ayúdenme a difundir este video. Identificar a este individuo en Bogotá puede ser un desafío, pero estoy segura que frecuenta la estación de Montserrat aprovechándose de los turistas. Definitivamente hay que parar a este tipo de personas y evitar que sigan causando daño. Como recomendación es mejor optar por servicios como Uber para reducir estos riesgos. ¿Han experimentado robos similares? Compartan sus historias en los comentarios y recuerden, como dicen en Colombia, no den papaya.